Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la Ser. ¿Verdad que Vinicius estaría más cómodo si en vez de enarbolar bandera alguna estuviera disfrutando tranquilamente de su dinero? Pues como primera premisa en la que todos coincidimos, demos mérito a Vini. Sí, ya hay alguno pensando en peros. El que piense que el mensaje pierde potencia por sus ramalazos de carácter, que piense también en que esto de Vinicius, lo mismo, lo puede sufrir Lino, Lamine, Nico e Iñaki Williams o En-Nesyri. A ver si así empatizan. ¿España es un país racista? Pues para mí no, pero hay actitudes racistas. Y si esto no te vale aún, imagina que lo que le dicen a Vinicius se lo dicen a tu hijo, desde el mono al muérete, que no todo es racismo, que también hay imbéciles. ¿España es un país imbécil? Pues para mí tampoco, pero también hay actitudes imbéciles. Pero a los imbéciles y a los racistas hay que sacarlos del fútbol y de la sociedad. No nos pongamos de perfil ni nos hagamos los ofendiditos. Yo particularmente prefiero 1000 Vinicius a un imbécil o a un racista. Y no te hagas el sordo. Si no te sientas representado por esas actitudes, lo que tienes que hacer es señalarlas. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena Ser, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Pues aquí estamos, somos nosotros, hasta las 4 vamos a contar lo que creemos que es noticia este martes en el deporte. Nos podéis oír de 1000 maneras, así que gracias por hacerlo como sea, en nombre del equipazo que hace este Ser Deportivos, con Sonia Luz, Javier Fermoso y Javier Ferrus en la producción, Julia García, Rafa Yuste y José María Sendra como cracks de la técnica. Estamos ante uno de los días bonitos de fútbol de selecciones. No todas las jornadas se juega un España-Brasil y menos con un motivo de fondo tan loable como la lucha contra el racismo. Así que de ello vamos a hablar, y mucho en el programa y bastante en la portada de este Ser Deportivos, en donde este momento junta en realidad imagen, noticia, frase y protagonista en un mismo instante. Este es Vinicius en la previa de jugar contra España, hablando de fútbol y racismo. Tengo que me concentrar mucho todos los días. Desculpa, eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. La potencia del mensaje de Vinicius, acompañado por las lágrimas, nos debe hacer pensar. Nosotros no nos percibimos racistas, pero puede pasar que los que hay destaquen más si van acompañados de nuestro silencio o de la permisividad. Habla el compañero de Vinicius, hoy rival, Dani Carvajal. No creo que España sea un país racista, creo que tenemos un nivel de integración altísimo. Yo que vengo de un barrio de Leganés humilde, he crecido, me he criado con todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades y no he tenido ningún problema. Además tengo muchos amigos de otro color de piel, como se suele decir. Yo creo que es más es eso, ¿no? Hay desgraciadamente gente que va al fútbol pues parece que a descargar su rabia y su ira, ¿no? Y parece que cuando a alguien le duele que le digan algo, pues tiran por ahí y es una pena, ¿no? Ojalá que ese tipo de gente pues no pueda entrar a los estadios porque es yo creo que es lo más feo que existe en este deporte. Ojalá. El España-Brasil se juega por una causa de lo más loable y noble, y es la lucha contra el racismo. Y detrás de eso se esconde un partido de muchos quilates cuya faceta deportiva va a prevalecer en este programa. Pero es que el deporte, el fútbol, desgraciadamente vive teñido por la crispación social que tiene no España, sino el mundo. Voy a preguntar dos cosas. La primera, ¿qué ha pasado esta madrugada en el México-Estados Unidos de la Liga de las Naciones, José Antonio Duro? Ha pasado que por insultos, Paco Jo, por gritos homófobos, ha tenido que ser parado hasta en 2 ocasiones. El juego en ese partido de la final de la CONCACAF lo terminó ganando en Texas 2-0 a Estados Unidos, pero son insultos y protestas por parte de los aficionados aztecas a sus futbolistas, incluso futbolistas de la Liga que estaban en el terreno de juego convocados, el caso del bético Johnny Cardoso o de César Montes, el jugador de la Almería. El choque continuó hasta el final, pero insistir que por insultos en contra de sus jugadores el partido tuvo que ser momentáneamente suspendido hasta en 2 ocasiones. España y Brasil luchan contra el racismo, mientras que el México-Estados Unidos se para por gritos homófobos 2 veces. Y para dar un paso más, el exjugador del Real Madrid, Ángel Di María, recibe amenazas de muerte a su familia si él decide volver al club de sus orígenes, Rodrigo González. Con advertencia escrita y hasta disparos al aire cerca de su residencia en Rosario, un coche se acercó a la zona donde se alojaba la familia de Di María con amenazas de muerte a raíz de unas declaraciones del fideo en contra del narcotráfico de la zona. Un mensaje dirigido a su padre que dice: dile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no acabaremos matando a un familiar. Nosotros no tiramos papelitos, plomo y muertos es lo que tiramos. Y cuando abandonaba la zona se escucharon hasta 4 disparos al aire. Clima muy tenso que ya le tocó vivir a Messi y ahora afecta a Di María, que termina contrato el 30 de junio con el Benfica y quiere regresar a Rosario tras la Copa América. Lo estáis escuchando bien. No es lo que me gusta contar, pero es lo que es noticia. Y si lo silenciamos, no deja de ser noticia. Además, el silencio
es cómplice. Los valores deportivos, que durante el último siglo han sido envidia por lo positivo, ahora están amenazados por unos pocos, que son pocos al lado de los que rodean el fútbol, pero que causan mucho ruido y, sinceramente, también mucha vergüenza. Y tras la denuncia, el fútbol y el deporte, y lo que mola del fútbol y del deporte. Estáis en Ser Deportivo, son las 3:05, vamos al lío ya. El lío es la gran cita del día. Y nos vamos a centrar ahora en todo lo deportivo que nos da a las 9:30 en el Bernabéu, con el Bernabéu no lleno, un España-Brasil. Última prueba para los de Luis de la Fuente, para nuestra selección antes de la lista de la Eurocopa. Novedades de la Roja. Javier Herráez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Habrá una gran entrada, pero no se va a llenar el Bernabéu. Una pena, toda vez que es un escaparate para el mundo este partido entre España y Brasil. En torno a 55.000 espectadores. Luis de la Fuente, que va a poner su mejor 11, va a volver Unai Simón a la portería, va a ser el portero de España en la próxima Eurocopa. Estará Carvajal en el lateral diestro. Veremos si debuta o no Cubarsí como central. Ya jugó, pero de inicio no lo hizo ante Colombia. El centro del campo estará Rodri, tras pasar ese problema familiar, y junto a él Fabián, y arriba, enganchando con Dani Olmo, esperamos al capitán Álvaro Morata, y a sus costados Lamine Yamal y Nico Williams. España va a estrenar su nueva camiseta, la roja, de la próxima Eurocopa. Gracias, Javi. Enfrente, la Brasil de Vinicius, y no solo. El tridente de ataque de Brasil puede coincidir la próxima temporada en ese estadio, pero de blanco. Buscamos también novedades del rival, siguiendo a la canariña. Antón Meana, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en la planta 29 del Hotel Eurostars Madrid Tower. Aquí está alojada la selección canariña y los jugadores descansan ya en las habitaciones, con Vinicius como principal estrella y con Endrick en boca de todo después del gol del otro día en Wembley. Si hacemos caso, Paco, a lo que dijo ayer Dorival Junior, seleccionador carioca, no veremos de inicio a los tres del Madrid, Rodrigo, Vinicius y Endrick, porque este último será suplente y jugará de inicio con Rodrigo y Vini, Rafinha. Mucho cuidado a jugadores como Bruno Guimaraes o como Paquetá en el centro del campo. Ellos ven este partido como la última gran oportunidad de juntarse antes de la Copa América. Van a jugar de amarillo Brasil y van a estar arropados en la grada por miles de brasileños que viven en España y no quieren dejar sola a la pentacampeona del mundo. Al análisis deportivo, ¿qué es este Brasil? Además de los que conocemos, ¿es un equipo lejos de su mejor versión histórica? ¿Qué destacas tú, Bruno Alemán? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Es una versión buena de Brasil, la que vimos ante Inglaterra, pero todavía alejada de una selección que opte a ser campeona del mundo. Algo más trabajada defensivamente, un equipo con bastante cuajo en el centro del campo, con futbolistas como Bruno Guimaraes, Joao Gómez. Se le podría unir a Douglas Luiz, el futbolista que tiene Unai Emery en el Aston Villa, gente de mucho trabajo. Evidentemente la estrella es Vinicius, el que transforma todas las jugadas de Brasil en peligro, y también otro nombre a destacar, el de Paquetá, un jugador que está en el West Ham, que no está todavía en un grande, pero que tiene muchísima calidad y además es muy trabajador. Buena versión de Brasil, que seguro no va a poner las cosas fáciles a España. Eso estoy seguro. Y de opinión, después del tropiezo ante Colombia, ¿qué versión esperas de España hoy y qué no debemos repetir de lo que hicimos en Londres el viernes? Narrador de la selección, Antonio Romero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Hombre, pues yo creo que lo que sobró el otro día fundamentalmente es cierto desinterés, ir con freno de mano echado, y jugadores que tenían que haberse ganado el puesto con la oportunidad que les dio Luis de la Fuente, pues no estuvieron a la altura de las circunstancias, sobre todo en la segunda parte. Lo que más me gustaría ver, un 11 reconocible, cercano al que vamos a ver el día del debut, el día 15 de junio, en la fase final de la Eurocopa, y que futbolistas como Nico Williams, como Lamine Yamal o incluso como Álvaro Morata sean en ataque tan resolutivos como pueden ser los jugadores brasileños del centro del campo hacia adelante. Y fundamentalmente, no solo en España, sino también en Brasil, espero gran comportamiento de los jugadores, gran comportamiento del público y un gran espectáculo en este partido amistoso. Es un gran partido. Gracias, Romero. El partido tiene su máximo interés deportivo y su importancia también por el mensaje antirracista que ayer Vinicius puso de nuevo de manifiesto y contra el que España lucha, y lucha fuerte. ¿Cuánto de fuerte? Pues contamos los datos. Compañero de tribunales, Miguel Ángel Campos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Datos de la Fiscalía. Hasta 18 causas abiertas por gritos racistas contra Vinicius desde 2021 en España. Para ser precisos, Paco, son 17 causas por gritos racistas y una, la última en el Sadar, por el grito Vinicius muérete durante el partido Osasuna-Real Madrid. De estas 18 causas siguen vivas las investigaciones de 13 procedimientos, con 7 de ellos ya judicializados, mientras que las otras 5 causas han sido archivadas
al no poder identificar a sus autores. Una visión global de todos los casos que se producen desde octubre de 2021 hasta la actualidad revela que los gritos racistas contra Vinicius ni son un hecho aislado ni un problema puntual de una afición determinada, sino más bien generalizado. Insultos racistas contra Vinicius se han producido en Madrid, Getafe, Mallorca, Valladolid, Valencia, Sevilla por las dos aficiones de sus clubes de primera o Barcelona. Llama la atención incluso, Paco, que se han proferido insultos racistas contra Vinicius en partidos en los que ni siquiera jugaba el Real Madrid. En este sentido, la Fiscalía tiene abiertas diligencias de investigación por gritos racistas contra Vini en los aledaños de los estadios Metropolitano y Montjuic antes de los últimos partidos de Champions que disputaron Atlético e Inter y Barça contra Nápoles respectivamente. 18 causas entre 2021 y 2024 por insultos racistas a Vinicius de 8 aficiones distintas. El problema existe, Paco, y no es un hecho aislado. Y tanto que existe, 18 causas, 7 judicializadas, 13 abiertas. La verdad es para pensar. Es la cita del día para el fútbol español. Es España-Brasil, pero el fútbol europeo gira la vista a la repesca, porque hoy además se deciden las 3 selecciones que completan la Eurocopa de este verano en Alemania, con jugadores como Lewandowski o Lunin que se la juegan duro. Son los 3 últimos billetes para la Euro de Alemania, es la última llamada, se juega en Tiflis, el Georgia-Grecia, ese partido a las 6 de la tarde, también los choques entre Gales y Polonia a las 9 menos cuarto, y en ese mismo horario Ucrania e Islandia. Este partido se juega en Polonia. De esas 6 selecciones, 3 de ellas estarán en la Eurocopa, así que hoy es su última oportunidad. Atentos a esos encuentros oficiales, pero no descuidamos los amistosos. Y entre ellos destacan 2 con mucho cartel. Javier Ferrus, cuéntanos. A las 9 menos cuarto, Inglaterra-Bélgica con posible primera titularidad para Kobbie Mainoo, la perla del Manchester United de 18 años. Y Alemania-Países Bajos, los alemanes buscarán certificar las buenas sensaciones del 2-0 contra Francia, aunque enfrente está Países Bajos, que lleva 4 victorias consecutivas. También tenemos a las 9 una apetecible Francia-Chile, y el partido llamativo del día es el Dinamarca-Islas Feroe. Recordemos que este archipiélago pertenece al Reino de Dinamarca. Sí, es casi como un clásico, un derbi. Es un día de selecciones al máximo porque, por ejemplo, nuestra sub-21, que es la base de la que nos representará en los Juegos Olímpicos, también juega esta tarde en Almería. Rafa Góngora, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. 7 de la tarde, España-Bélgica, clasificatorio para el europeo que se jugará en Eslovaquia en 2025. Almería siempre irá en el corazón de Santidenia, porque aquí debutó hace un año como seleccionador de la sub-21. Bueno, bonitos recuerdos. Mi debut como seleccionador sub-21, conseguimos ganarle a Suiza remontando y fue un partido bonito, entonces, y que nos apoye pues toda la afición de Almería. Habrá un bonito ambiente en el Mediterráneo para ver a las estrellas del futuro de España. Entradas a 10, 12 y 15 euros. Eso sí que es un precio razonable. Y en categorías inferiores la cosa no para aquí. Hoy juegan o han jugado tras 2 de jóvenes contra el mismo rival. Javi Fermoso, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Uno de ellos ya ha jugado. La selección sub-19 estarán en los próximos europeos. Los de José Lana necesitaban la victoria ante Austria en el partido de esta mañana y acabó imponiéndose por 1-2. Ese europeo se celebrará el próximo julio en Irlanda del Norte con otro objetivo ya en mente, que es clasificarse al Mundial. Es algo que no se consigue desde 2013. La selección sub-17 también juega contra Austria a las 5 de la tarde. Valdría tan solo el empate para sellar su pase al europeo, que se celebra en Chipre el próximo 20 de mayo. Sub-17, sub-19, sub-21 y absoluta. Abrochando con el España-Brasil del Bernabéu, que va a llenar de juego y de un no al racismo la noche del fútbol español y mundial. Lo contamos desde las 9 en Carrusel. Y ahora contamos más cosas alrededor del fútbol. Rubí y Nené siguen acaparando el mundo alrededor de la federación y el fútbol. Todo el caso Rubiales nuevamente ha llevado a Tebas a la crítica sin filtro a través de las redes sociales. ¿Qué ha dicho el presidente de la Liga, José Palacio? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Avestruces. Así ha comenzado su tuit en el que retuitea, en el que cita otro post de un artículo del Mundo en el que habla del gobierno avestruz y le mete a todo el mundo, desde la mayor institución del deporte española, como es el CSD, que dice que resalta la pasividad suya como de algunos periodistas con pocas excepciones dignas de mención, y ha comenzado a hablar de la federación, que es de todo el fútbol, también de la Liga, que ha sido sometida a los caprichos de una organización, ojo, que podríamos calificar como criminal, mientras que muchos prefirieron mirar hacia otro lado. Ahora que ellos guarden silencio ante el terror imperante de los Rubiales Cueto Camps, ante decenas de denuncias presentadas, pretenden darnos lecciones sobre cómo regenerar la federación. Ha sido contundente Javier Tebas en su Twitter. O se queda a gusto, que diría un castizo. Entre tanto, el CSD da traslado al TAT de una petición de inhabilitación al que quiere suplir a Rubiales, a Pedro Rocha, Antomeana. Sí, lo contamos ayer, el tema está en manos del TAT en mitad de una tormenta que podría sacudir todavía más la Federación Española de Fútbol. El gobierno de
de España ha mantenido conversaciones con FIFA para ir de la mano en caso de que, dice el CSD, el máximo organismo del fútbol mundial, quisiera intervenir la Federación Española de Fútbol. Esto, Paco Jo, es algo que desde la propia FIFA creen que nace más del despacho del ministro Uribes que de la administración Infantino. De hecho, dice la Federación Española de Fútbol que descartan cualquier intervención por parte de FIFA, que hablan de un diálogo fluido entre ese estamento, la FIFA, y nuestra federación, y por tanto solo están a la espera de que Pedro Rocha convoque a la Junta Gestora en cuanto se lo permita el calendario para, independientemente de lo que pueda decir el TAT, seguir el proceso electoral que estaba marcado. Estaremos atentos. Como esta mañana hemos estado atentos a la Junta Directiva de Joan Laporta en el Barça Santiovalle. Buenas tardes. Aún están en ello. Buenas tardes. No es una junta directiva en la que se tengan que decir cosas importantes como la de la camiseta. Se va a posponer esa decisión, pero sí que se va a hacer balance de las obras del estadio azulgrana, del Camp Nou. Había prevista una visita a estas obras, pero por la lluvia ayer no se va a poder hacer. Se espera un comunicado cuando acabe la junta directiva. Y en el fútbol español vamos a renovación por día. Ayer fue la de Yuri Berchiche en el Athletic de Bilbao. Hoy un jugador importantísimo en el Villarreal. Xavi Isidro, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. El nombre en Villarreal del día es el de Dani Parejo. El madrileño va a seguir 2 temporadas más. Lo adelantamos en esta casa el pasado mes de noviembre. Solo faltaba cuadrar los tiempos para que se hiciese oficial. Lo cierto es que no ha habido una ventana de tranquilidad suficiente para anunciarlo, pero ahora sí, con Marcelino y con el equipo instalado en la ilusión y la tranquilidad, se ha hecho oficial hasta 2026, por tanto, hasta los 37 años. Lleva 182 partidos oficiales con el Villarreal. Tiene pinta de que van a ser muchos más para Dani Parejo. Tiene pinta. Y terminamos con el fútbol femenino, con Monse Tomé, que mañana da lista para los partidos de clasificación de cara a la Euro 2025. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Los 2 primeros en la carrera por estar en el torneo que se celebra el año que viene en Suiza, que serán en Bélgica el día 5 de abril, es decir, la semana que viene, contra la República Checa en Burgos el día 9. Noticia también en la Liga F, cesado Manolo Cano como técnico del Atlético de Madrid. El equipo está fuera de la Copa y a 4 puntos de puestos europeos. Le sustituye Arturo Ruiz, asistente del primer equipo y entrenador del C. Y tras tanto fútbol, al polideportivo. Tenis, Alcaraz sigue llenando de buenas noticias el torneo de Miami. Miguel Ángel Zuberrain, buenas tardes. Hola, Paco Jo. Bueno, pues ningún problema para Carlos Alcaraz en su enfrentamiento con Monfils esta madrugada. El partido en realidad duró como 5 juegos, hasta el primer break de Alcaraz, luego una pequeña torcedura de pie de Monfils acabó con su resistencia y el partido se fue a un 6-2. 5-2 y saque de Alcaraz, que pudo haber acabado, pero ahí se relajó un poco, perdió el saque y tuvo que ganarlo con 6-4, así que ningún problema. Entre tanto, Carolina Marín, tras 2 torneos seguidos ganando, renuncia a jugar en Madrid por saturación en el calendario y descanso hacia los Juegos. Javier Ferrus. Pues sí, hace algo más de una semana ganó el All England. El pasado domingo confirmó su gran momento llevándose el Open de Suiza y acto seguido anunció que no jugará el Madrid Masters Series de esta semana para descansar. Del 9 al 14 de abril es el europeo. Y en baloncesto americano, noticias en la NBA, donde el líder cae tras perder 30 puntos de ventaja esta madrugada. Javi Fermoso. Hola de nuevo. Sí, está siendo una temporada excelente para los Celtics, pero anoche, como tú dices, Paco Jo, no supieron mantener ese más 30 de diferencia que tenían a su favor. A falta de 4 minutos para el descanso, los Celtics estaban aplastando a los Atlanta Hawks por 68-38, pero el conjunto de Quinn Snyder reaccionaron con un parcial de 18-45. Finalmente, un triple a falta de 4 segundos de DeAndre Hunter mataba el partido y daba la victoria a sus Hawks. Y cierro con el fútbol sala, en donde tenemos anuncio de retirada de uno de los jugadores más carismáticos de este deporte, Tony López. El gallego Adrián Alonso Pola anuncia que se retira a final de temporada tras casi 20 años de carrera, actualmente en Noia Porto Apóstoli, recordado obviamente por su etapa en Movistar Inter. En total 22 títulos en casi 20 años, 1 Eurocopa con España, 2 Champions, 6 Ligas, 5 Copas de España, 2 Copas del Rey y 6 Supercopas de España. Desde luego una leyenda de este deporte. Menudo palmarés. Y ahora la pausa clásica y seguimos. Son las 3:20 y hasta las 4 os aseguro mucho más noticias, muchas más protagonistas en este Ser Deportivos. El Barça quiere a Haaland es algo que empieza a sonar mucho en muchos medios en Barcelona. Y por supuesto que es verdad, el FC Barcelona querría al noruego para suplir a Lewandowski cuando el contrato del polaco termine. El problema del Barça es que Haaland tiene contrato hasta 2027 con el City, pero se puede agarrar a la cláusula de liberación que tiene cada año y que va bajando en el contrato de Haaland desde los 200 a los 150 millones de euros, más o menos sale como 10 millones de euros cada año que va pasando. Al Barça le saldría a Haaland en 2025, que es cuando lo quiere, por 170 al City más 40 brutos anuales por 5 años, es decir, 200. Es decir, 370 millones de euros en global por la llegada del noruego, con el único problema no menor de que los azulgranas no tienen dinero. Es más, en Barcelona jugadores tan importantes como Ronald Araujo o De Jong están con opciones ahora mismo de salida. Y sobre todo y además,
está en Madrid, que el Real Madrid lleva trabajando en la sombra en la llegada de Haaland prácticamente desde su negociación con el City, porque hasta el último minuto estuvo negociando con Mino Raiola primero y con Rafaela Pimenta después. Porque esa negociación con Florentino y el interés del Madrid fue indispensable para que en el contrato con el City se pusiera esa cláusula liberatoria de la que os hablo. Y porque el Madrid quiere a Haaland, por supuesto, sigue queriendo a Haaland, incluso con Mbappé, en el futuro casi inmediato. Es más, el entorno de Haaland ha buscado en Madrid lugar donde vivir en el caso de su fichaje. Es más, Haaland y Bellingham se llevan genial, tanto que hablan todas las semanas y el noruego pregunta al británico mucho sobre Madrid y sobre el Madrid. Vamos, que el Madrid tiene hechos todos los números del fichaje, que son los que os contaba antes referidos al Barça. 170 para el City, 200 kilos de contratos por 5 años. Y la amortización del fichaje con contratos y merchandising también está hecha. ¿Vendrá este año? ¿Vendrá el siguiente? No lo sé. Ahora con la llegada de Mbappé y de Alphonso Davies parecería un movimiento ya fuera del alcance de cualquiera. Pero en el entorno de los despachos de poder se insiste en que es interés mutuo. Si Haaland se va del City, quiere el Madrid, y si el jugador quiere, no será Florentino el que se resista. Así que, a pensar. Haaland a día de hoy es del City, y os aseguro que el Madrid se está haciendo un Bellingham con el noruego. Lleva trabajando tiempo para que, llegado el momento, Haaland no tenga dudas de elegir el Madrid. Y ahora elijo ir a lo del Bernabéu hoy, al España-Brasil con protagonista. Son las 3:22 y creo que la ocasión lo merece, y nos vamos al cuartel general de la selección brasileña de fútbol, donde con Antón Meana hay un protagonista muy importante. Antón, muy buenas de nuevo. Sí, tan importante, hola de nuevo Paco Jo, que es el presidente de la Federación Brasileña, Ednaldo Rodríguez. Lleva 2 años cambiando el fútbol brasileño. Hace un año estuvo en España, en Barcelona, con Vinicius, después de lo que pasó en Valencia. Viajó a Barcelona el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El respaldo de la CBF a Vinicius es espectacular. Y ya te escucha en directo en la cadena SER el presidente de la CBF, Ednaldo Rodríguez. Presidente, buenas tardes. Boa tarde, está aqui em Madrid e falando com vocês. As nossas, além de organizar e fazer tudo que o futebol brasileiro possa ser cada vez mais forte, e a discriminação, o combate a todo tipo de discriminação no futebol e principalmente o racismo. Portanto, nós estamos engajados muito para que o futebol no mundo ele possa ser momentos de alegrias e não da forma que ontem expressou o nosso atleta Vinícius Júnior, de procurarmos combater. Mas combater não são só com palavras. Combater o racismo também com atitudes fortes. E é por isso que temos uma sintonia muito grande com o presidente Gianni Infantino, porque ele também está combatendo esse tipo de crime. No Congresso da FIFA, no dia 17 de maio, na Tailândia, vai ter uma posição forte e firme para que todos estejam engajados também nesse sentimento. Desde luego nosotros estamos aquí para ayudar y para apoyar. Presidente, ¿perciben desde la Confederación Brasileña que el fútbol español no protege o protege poco a Vinicius? Sim, o Vinícius ele tem sido assim de uma forma muito veemente, né, sendo discriminado, e buscar uma solução não só contra o Vinícius, mas contra tantos outros atletas que também são discriminados e às vezes eles não se propagam. Tem que ter punição mais forte. Não são tantos. Esses aí colocam esses poucos que existem e que discriminam atletas como Vinícius Júnior na Espanha, são minorias, e serem punidas com muita veemência, com muito rigor e punições fortes. O futebol é para alegria,
Desde luego que sí, tienen que ser identificados y quizás tenemos que ser más duros en las normas contra el racismo. Presidente, fuera del tema del racismo, fuera de Vinicius, juega esta noche Brasil en el Bernabéu, el campo del Real Madrid, el equipo de Carlo Ancelotti. ¿Qué sintió usted, que fue el gran defensor de Ancelotti, cuando Carlo renovó con el Real Madrid y no llegó a ser seleccionador de Brasil? Com relação ao treinador Carlo Ancelotti, sempre vou continuar tendo ele como uma pessoa muito importante, dos maiores treinadores do mundo, e houve um momento realmente que foi muito forte para estarmos juntos, mas nós fazemos um planejamento e o Senhor Supremo, Deus, faz outro. Deseja todo o sucesso para o Ancelotti, va a tener siempre nuestra admiración. Bueno, pues tendrán toda la admiración y le desea todos los éxitos, que una cosa es lo que el hombre propone y otra lo que Dios dispone. Antón, tú que estás a su lado, si quieres hacerle alguna última cuestión al presidente de la CBF. Sí, quería hacer una pregunta, presidente, por Endrick. Estamos en España revolucionados con el gol que marcó el otro día en Wembley. Hoy es su primera noche en el Bernabéu. Le están oyendo ahora mismo, presidente, muchos madridistas que van a ver a Endrick en el Bernabéu por primera vez. ¿Qué nos podemos esperar de Endrick, juegue los minutos que juegue hoy con la selección brasileña? Muito talento, e o Endrick é o jogador mais novo da seleção brasileira e ele com certeza tem muitas alegrias a dar ao futebol brasileiro e futuramente aqui também ao Real Madrid. E com certeza, tendo um treinador do porte de Ancelotti, vai deixar ele ainda melhor. Se entiende perfectamente. Presidente, Hernando Rodríguez, muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos hablando del mensaje potente contra el racismo y también de lo deportivo de la selección de Brasil. Eu agradeço muito a oportunidade e dizer que CBF sempre estará de portas abertas para todos vocês e que estaremos também sempre disponíveis no momento que vocês necessitarem. Muito grande abrazo. Y gracias a Antón Meana y a José Palacio, que han hecho posible la comunicación con el protagonista en la víspera de un partido que tiene un significado que va más allá del fútbol, y por ello le hemos preguntado también al presidente de la Confederación Brasileña en este Ser Deportivos. Miramos también hacia España, claro. Tres preguntas para Javier Herráez, que sigue por ahí. Javier, en lo deportivo, ¿qué esperas del partido de esta noche para España? Pues creo que va a ser una prueba de lo que va a poner Luis de la Fuente en la Eurocopa, que vamos a ver si mete el 4-2-3-1 del otro día, que a mí me gustó, o sea, yo niego la mayor. Para mí España no fue un desastre. La primera parte me gustó mucho Gerard Moreno, me encantó Grimaldo, le faltó diente, le faltó hacer un gol, y luego pues Colombia con James, que sí, estará mayor, pero tiene mucha calidad, con Luis Díaz, que es uno de los 3-5 mejores jugadores del mundo, si no que pregunten al City de Guardiola, sí, pues sí, le ganó a España y se acabó. Entonces, si juega con tres delanteros, Nico Williams se quedaría en el banquillo. Si juega como creo que va a jugar, va a meter a los dos por banda, a Nico y a Lamine Yamal, porque son nuestros puntales, y arriba espero a Morata y enganchando a Dani Olmo, es lo que yo espero, con Rodri y Fabián en el centro del campo. En defensa, ojalá debute Cubarsí, aunque yo creo que su pareja son Laporte y Lenormand. Por la derecha Carvajal. Grimaldo está mejor que Cucurella, pero creo que como va dosificando, quizá meta Cucurella, y a la portería Unai Simón, es lo que espero. En lo ambiental, va a hacer frío, pero se va a techar el Bernabéu. No va a estar lleno, pero por lo menos el ambiente no va a ser desangelado. A mí me da mucha pena que no se llene. Ya. Yo creo que es una oportunidad maravillosa para enseñar al mundo en España-Brasil con el Bernabéu, que para mí es el mejor estadio del mundo, lleno, la bandera es de España, del país que organiza el partido. Cuando vamos a Italia nos encanta ver las de Italia, cuando vamos a Francia se nos cae la baba con las de Francia, y a Brasil no te digo, pues aquí en España que se llene el Bernabéu, que haya precios un poquito más populares y que sea un amistoso en un mal momento, porque es lo que hay, el calendario no lo podemos cambiar ahora mismo, y a mí me encantaría que estuviese lleno. No va a estar lleno, va a estar con 55.000, 60.000 espectadores, que está muy bien, pero a mí, chicos, se me antoja un poco corto. A mí también. ¿Algún detalle más del choque, Javi?
Bueno, pues que creo que me encantaría que la gente, bueno, pues apoye a Vinicius, que esté cerca del futbolista brasileño en un momento complicado. Ayer se abrió, se rompió. Nos dijo lo que le estaba pasando, que todo esto le duele, me parece fenomenal, pero también Vinicius tiene que hacer cosas en el campo que también ayuden a sus compañeros, porque se lo han dicho en el vestuario, o sea que hay que separar el tema del racismo del tema deportivo, y ahí Vinicius también tiene que mejorar. Hay que separarlo desde luego, pero ya estamos todos en la misma causa. Javi, te escuchamos en Carrusel, un abrazo muy grande. Chao, chao, y un detalle que da constancia de la dificultad de jugar contra una selección tan grande como la selección de Brasil es que en la historia de los enfrentamientos entre España y Brasil, solo 7 jugadores españoles han sido capaces de marcarle un gol a la selección canariña. Y uno de ellos nos escucha y le queremos preguntar qué se siente. Es jugador del Atlético de Madrid, del Oviedo, de mi época de becario en la radio. Carlos Muñoz, muy buenas tardes, Carlos. Hola, muy buenas tardes. Ya llovió de aquella época. Llovió, pero bueno, aquí estamos los dos. ¿Qué recuerdas tú de aquello, de aquel partido España-Brasil? Bueno, yo todos los recuerdos son buenos. Primero porque fue la primera vez que iba convocado con la selección. La segunda que se hacía prácticamente en Asturias y podía ir gente del Oviedo. Y la tercera pues que marqué gol y debutamos contra Brasil. O sea que mejor no se podía ver. Y encima se le ganó, pues imagínate tú la alegría. No, fue un alegrón total. ¿La jugada fue de Mitchell y luego un remate tuyo? ¿Fue así? Sí, Mitchell se fue por la derecha y bueno, prácticamente como Mitchell sabemos cómo centra, cómo levanta la cabeza. Pues bueno, me anticipé al primer palo y de cabeza en el aire pues cambié la posición del balón y al otro palo. Ya, claro, yo recuerdo cómo centraba Mitchell, pero también recuerdo cómo rematabas tú, que tú tenías un remate a puerta brutal. Sí, bueno, metí muchos goles de cabeza. No soy no era un jugador alto, pero bueno, me anticipaba bien y era oportunista, que creo que era mis mayores funciones, ¿no? No, eran más cosas. Tú jugaste 6 partidos con España, marcaste 6 goles. 6 goles en 6 partidos. A mí lo que me extraña, Carlos, pasado el tiempo, ahora que nos sentamos tú y yo, es que no tuvieran más continuidad, que no te dieran más bola en la selección, ¿eh? Sí, yo es algo que añoro y lo seguiré añorando hasta que acabe mi vida, ¿no? Yo creo que fue algo tremendamente injusto. Primero porque venía de una trayectoria buena, fichan a Vicente Miera como seleccionador y después de haber subido a primera con el equipo, haber metido 26 goles, pues no me llevó. Luego sigo trabajando, soy el goleador, el español más goleador de la liga con 20 goles y Clemente no me lleva al Mundial. Entonces, bueno, fue algo un poco... Creo que me la pagó un poco por lo del Atlético de Madrid, pero bueno. Pues no lo sé, pero la verdad es que a mí, pasado el tiempo, yo creo que lo dije ese tiempo, aunque era muy becario en la cadena SER, pero me parece una injusticia. ¿Tú debutaste con Luis Suárez en el banquillo, con nuestro comentarista en Carrusel, hasta su adiós? Sí, con Luis Suárez, sí. ¿Qué recuerdas tú del míster? Bueno, para mí sensacional. Primero porque era una persona muy tranquila, muy respetuosa y bueno, los pocos partidos que estuve con él, pues bueno, yo bien. Lo único, la mala suerte que bueno, creo que el equipo no se merecía no haber ido a la Eurocopa, pero el fútbol es así y bueno, hubieron momentos difíciles y no llegamos a ir a esa Eurocopa. He despedido a Javier Herráez, pero resulta que Javier Herráez, que también tiene una trayectoria en esto del periodismo. Javi, no. ¿Trabajaste en ese partido tú, en el debut de Carlos? Sí. Fue en el Molinón, vistió de azul Brasil, creo. Carlos, no sé si te acuerdas, creo que vistió de azul. Sí, de azul, sí. Y yo he viajado con Carlos en el avión, él ya no se acuerda de mí, pero íbamos juntos era Checoslovaquia. Creo que perdimos 3-2, marcó Escuravi 3 y creo que Carlos marcó 2. Viajábamos la prensa con ellos y yo creo que a Carlos le daba pánico los aviones. No sé si voy bien encauzado. Sí, te acuerdas. ¿Voy bien? Tienes buena memoria, sí. Sí, porque iba contigo al lado. Íbamos sentados en la misma fila. Y entonces la prensa no pegábamos nada a los futbolistas. O sea, luego jugaban al fútbol, marcaban goles. Y yo recuerdo que Carlos, muy majo, muy simpático, pero de repente empezamos a volar y dijo, hasta que no lleguemos a Madrid ya no te hablo más veces. Y ya no pudo hablar más porque estaba con pánico, vamos. Sí, es verdad. ¿Sí o no? Y luego me tocó ir a México, que no te cuento nada. Metió Carlos 2 golazos en Praga y llegó Escuravi, que era un delantero del Génova, y nos metió 3 y nos vacunó. Pero hizo un partidazo Carlos. Carlos, ahora estás en el Oviedo, en los despachos. ¿Qué molaba más de tu fútbol y qué te gusta más del de ahora?
Bueno, a mí me gusta, ahora el fútbol de ahora tiene unas cualidades buenas, pero bueno, a mí hay muchos partidos que me aburren. El toque, en mi época pues se jugaba más directo, era más aguerrido, no había VAR, podías engañar un poquito, te podían pinchinchar más. Bueno, yo no sé si es mejor o peor, lo que sí es muy distinto. Entonces, bueno, hay que acostumbrarse a esto. Yo lo único que no entiendo del fútbol es que con un VAR se equivoque los árbitros, ¿no? Ya. Eso nos pasa a muchos. En realidad, lo del VAR es una cosa que está permanentemente en los medios de comunicación. Es increíble, sí. Oye, que nos alegramos mucho de volver a escucharte, de rememorar tu gol contra Brasil, y ya que tengo la oportunidad, ha pasado un montonazo de tiempo, te doy las gracias por tu trato por lo menos conmigo, pero yo creo que era con la prensa en general. Yo te traté en el Atlético de Madrid y la verdad es que era una maravilla la cercanía y el buen trato que tenía Carlos con los periodistas. Así que, mira, chico, han pasado muchísimos años, pero ya que la vida me da la oportunidad, que menos que agradecértelo. Nada, un placer que se haya acordado de mí y nada, que estemos en contacto a menudo. Un abrazo y muchas gracias. Hombre, por supuesto, siempre por cosas así. Un abrazo muy grande, hasta luego. Chao. El fútbol ha cambiado mucho, Javi, pero el fútbol que vivimos tú y yo, el fútbol que vivimos tú y yo. Me acuerdo que yo iba en el asiento del pasillo, él iba en el centro, es que íbamos mezclados, o sea, que no es que íbamos, que luego ya fuimos adelante y atrás, que me parece bien, tampoco vas a ir con los jugadores y a veces pues algunos molestamos, pero en este caso nos tocó ahí juntos y yo recuerdo que fuimos hablando del partido, pero cuando iba a despegar el avión me dijo, lo siento, pero es que tengo pánico al avión y ya no hablo más. Metió la cabeza entre los brazos y hasta que no llegamos a Baraja no volvió a hablar. Metió 2 golazos este hombre y llegó Escurabe y marcó 3 y perdimos. Así que era muy bueno Carlos, jugó muy bien en el Atlético de Madrid, en el Oviedo, aquel del Motorín Berto y tal, que bueno, eran los partidazos porque aquellos derbis asturianos entre el Sporting de Luis Enrique, Abelardo, Manjarín, Marzalino contra el Oviedo de Motorín Berto y de Carlos eran partidos muy intensos y por eso iban a la selección, porque eran muy buenos en aquella época. Fútbol vintage, no sabe la gente la suerte que hemos tenido nosotros en el trato con los protagonistas cercano y lo que se han perdido los demás, desgraciadamente, porque el fútbol ha evolucionado en muchas cosas, pero ha involucionado en muchas otras. Gracias, Erraez. A ti, hasta luego, chao. Carlos, que es uno de los 7 jugadores que ha conseguido marcarle un gol a Brasil, uno de los 7 españoles. Partido este del Bernabéu, que a las 9:30 contaremos en Carrusel cómo se merece un partidazo tan tremendo como un España-Brasil, pero que no es el único del día en Madrid, por mucho que parezca. ¿Verdad que no, José Palacio? Muy buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, hoy no solo se juega aquí en Madrid España-Brasil, en el Santiago Bernabéu, sino que también tenemos un auténtico partidazo en el otro gran estadio de la ciudad, en el Estadio Metropolitano de Madrid, el Colombia-Rumanía. Ya vimos a la selección colombiana el pasado viernes en Londres contra nosotros. Vamos a tener la gran estrella de Colombia, que fue clave en la victoria del pasado viernes, como es Luis Díaz, y yo no estoy con un protagonista mejor que su padre, Manuel Díaz. Mane, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, José. Pues primero que todo, darle gracias a Dios por esta oportunidad, pues, de estar en Madrid pendiente a lo del partido de la selección. Que después de 20 victorias consecutivas, 20 partidos sin perder, 2 años con Néstor Lorenzo y la verdad es que en mejor forma imposible para llegar a la Copa América, ¿no? Pues la verdad, sabemos que la selección se viene preparando muy bien y pues el profe Néstor, pues, una persona incansable en su trabajo y viene haciendo las cosas bien, hermano. ¿Qué le pareció el partido del viernes? Porque nosotros nos quedamos un poquito chafados, un poquito disgustados con su victoria. Me imagino que usted contentísimos y sobre todo con ese jugadón que hizo su hijo Luis. La verdad, pues la selección de pronto, no sé, en el primer tiempo no se había acomodado bien al terreno de juego, pero pues ya en el segundo tiempo salió más enfocado en el partido y pues de lo de Luis está acostumbrado a ponernos feliz con esa actuación. Ahora mismo su hijo Luis Díaz es el máximo exponente del fútbol colombiano. ¿Cómo ve lo de su hijo? Porque ha tenido muy buenos futbolistas Colombia, pero su hijo está ahora a un nivel de los mejores de Europa. Pienso que está en un momento clave para aportarle mucho al club donde está y a la selección Colombia, y pues esperamos que siga así, que siga aumentando su nivel para que podamos alcanzar un sueño que tenemos pendiente, que ya estuvo por primera vez entre los jugadores para el Balón de Oro, y aspiramos que lo podamos conseguir. Lucho pues tiene mucha dedicatoria y ese sería su sueño. Y nosotros creíamos que el día de que saliera del Oporto, Luis iba a coger 2 caminos. No sabíamos si para el Bernabéu, con esa ligazón también que tiene el Oporto con el Real Madrid. No sé si llegó a tener
oportunidad, Luis, cuando iba a dejar el Oporto, de haber fichado por algún equipo español? Porque los dos estuvieron bastante interesados. Se aspiraba que pudiera entrar a un club de acá, pero pues no se dio. Todavía pues no se pierde la esperanza de que pueda, porque él está jugando todavía y los clubes están activos. La última, hoy habrá que seguir manteniendo el invicto, ¿no? Para llegar a Copa América perfectos. ¿Algún resultado se atreve para la gente de la cadena SER, de Ser Deportivos? Pues yo pienso que Colombia hoy debe ganar como 3-1 aproximadamente. Gol de Lucho Díaz. Pues veremos esta tarde-noche a partir de las 8:30 de la tarde en el Estadio Metropolitano, en la casa del Atlético de Madrid, que hoy acoge todo un partidazo como es una selección. Va a estar en la Copa América como Colombia, otra selección que va a estar en la Eurocopa como Rumanía. Así que, Mane, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena SER y le deseamos todo lo mejor y que pase un gran partido esta noche. Pues muchas gracias a ti, José, por la invitación y por poderme dirigir a toda la vasta audiencia y a los seguidores del fútbol, para que invitarlos para que asistan al estadio y pues nos acompañen en el partido Colombia-Rumanía. Allí estaremos todos. Un saludo, chao. Chao, José. Un lujazo tener estos protagonistas en Ser Deportivos. El padre de Luis Díaz, uno de los fenómenos del fútbol mundial. Doble cita hoy en Madrid. Y voy a la pausa en el fútbol de selecciones y viene otro lujo. Que pasen Iturralde y Bruno. Venga. Hoy vamos a convertir el Iturrate en una especie de rueda de prensa 3. Es decir, van preguntando los oyentes a través del WhatsApp, va preguntando Sonia Luz como portavoz de los oyentes. Hola, Sonia, de nuevo. Hola, ¿qué tal? Y voy a preguntar yo de vez en cuando a Iturralde algo. Hola, Itu, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Puede que sean las torrijas lo que más te gusta de la Semana Santa? Probablemente unas buenas torrijas, vamos, cojonudas. Vale, pues ya está, ¿para qué más? Sonia. Bueno, pues te pregunta Palgarge a través de WhatsApp. Bueno, más que pregunta, te sugiere, ya que se graban todos los partidos, si sería posible utilizar el VAR para hacer un seguimiento del teatro. Es decir, tantas simulaciones de falta que fueran penalizadas. Si te pone un ejemplo, cada 5 simulaciones una tarjeta amarilla. ¿Qué te parece? Pues que al final entraríamos, sería un fútbol a la carta o un VAR a la carta y entraríamos en muchísimas cosas. Yo creo que el VAR cuanto menos entre, mejor. Y lo de tirarse y lo de fingir, yo creo que eso va dentro de la cultura de cada uno y en eso tenemos que perseguirlo. Vale, pregunta WhatsApp. Joder, qué ilusión que te hayan puesto. ¿Será solo para Iturralde este número? Porque el de Carrusel es diferente. No, este para Iturralde. Joder, Iturralde está solo subiendo ahí y dentro de nada te hacen... no sé. Escúchame, a ver si tú eres capaz de responderme esto. Si el Girona City, yo somos Girona City, y el Manchester City coinciden en la misma competición, la nueva Liga de Campeones, ¿tendrá que alguno de ellos deshacerse de su accionariado? Porque dos equipos que tienen el mismo accionariado casi, ¿y cómo van a competir entre ellos? El resto de equipos dirán, hostia, a ver si este se deja ganar porque yo tengo... de las 8 victorias, de los 8 partidos, esto es un poco raro de esta Liga de Campeones nueva. ¿Cómo estará el tema? Bueno, buena pregunta. ¿Puede haber conflicto de intereses? Ahora. Muy buena pregunta, pero no hay conflicto de intereses hoy en día. Se podría jugar unos contra otros. Vale, pues ya está. Mira, no más rápido imposible. Yo sigo con el test de la fecha. ¿En el mundo del fútbol hay más Judas, Iturralde, o hay más Santos? ¿Dentro del mundo del fútbol? Sí. Entre los jugadores, árbitros y eso hay mucho más Santos que Judas. Vale. Pero muchísimo más. Sonia. Bueno, te pregunta Mr. Asubio cuáles han sido los partidos más raros que te han tocado pitar, y dice que cree que tienes varias finales en países un tanto exóticos, podría decir. Bueno, partidos raros no, partidos he pitado en Kuwait, he pitado en Túnez, he pitado en Marruecos, he pitado en un montón de sitios, Arabia, bueno, un montón de sitios, ¿no? Y el más raro, no más raro, pero el más bonito de los que pité fuera es el último partido que se jugaba en la Liga en Irán, el Esteghlal contra el Persepolis, y había 100 y pico mil personas, estaba lleno, y por desgracia no había ninguna mujer. Esteghlal Persepolis. Esteghlal Persepolis. Madre mía, no cualquiera puede decir que ha pitado un partido de esa categoría. Jugándose la Liga, ¿eh? No, jugándose la vida. O sea, quiero decir, a lo grande. Y luego hay una anécdota muy bonita de ese partido, porque al cabo de 2 meses pito a Osasuna y Necuman, que era iraní, sí. Me trajo toda la prensa de Irán sobre el partido. ¿Y entendiste algo?
No, me lo dijo él, me dice, mira, aquí te viene y la tengo guardada. No traducida, pero la tienes guardada, ¿no? Un país muy bonito para ir a visitar, ¿eh? Eso dicen que Irán es precioso. Pero súper bonito, la gente súper amable y muy, muy, muy bonito. Vale, me lo apunto aquí como recomendación. 680 50 50 80, más del WhatsApp. Muy buenas tardes, Iturralde. Saludos desde el taxi de Madrid, que sé que somos amigos tuyos y tú amigo nuestro. Oye, una pregunta, no tiene nada que ver con el fútbol. Venga. Ya tengo entradas para ver a CDC en Sevilla. ¿Crees que no me debería perder el de Metallica en Madrid? ¿Tú qué opinas? A ver, pues mira, si tienes entradas para CDC en Sevilla, eres de Madrid y no vas a ver a Metallica, pues nada, pues te tienen que quitar la licencia del taxi y te tienen que quitar todo. Hay que ir a ver a Metallica. Vale. Ya lo tiene claro nuestro amigo el taxista. Sigo con las fechas. ¿Qué merece una resurrección en el fútbol? ¿Qué regla resucitarías, Iturralde, si resucitarías alguna tú? Si resucitaras alguna. No resucitaría ninguna, pero pondría más sentido común a las reglas y menos cambios porque nos gusta ahora cambiar. El fútbol, fíjate, en los últimos 10 años ha cambiado más de 117 reglas, cuando antes habían cambiado 4 o 5. Vale. Eso es para hacérselo mirar. Y tanto que sí. A mí me quedan 2, pero también son relativas a las fechas. Mira, Venga. Pajarito quiere saber cuál es la película de Semana Santa que más te gusta y cuál la que menos. La que más me gusta, yo no soy muy de películas, pero bueno, Ben-Hur seguramente. Vale, la que menos no te... La más mítica. La que menos no te mojas, ¿no? Pensaba que ibas a decir la vida que de menos Brian, no. fíjate. Es que no me gusta la película. Yo una película que no me gusta, no la acabo, me piro, fuera. Ya, hay muchas cosas que hacer. Vale, ¿tienes alguna más o no? Bueno, también le pregunta a Olofsson si ha salido alguna vez en procesión y si ha sido como nazareno o como lo que fuera. O como santo. Mira, un día os contaré mi historia mi historia familiar y mi historia particular con el clero y con la iglesia. Ahora, a día de hoy soy agnóstico y fui monaguillo. Estudié en un colegio de monjas, me echaron por pegar a una monja en cuarto de GB, por defender a una chica que ahora ni me habla, porque le pegaban. Es una historia muy larga. Madre mía, Santa María, Madre de Dios, que podemos decir. Muy de la época también. Muy de la época, sí. Bueno, vamos a terminar con un WhatsApp. Hola, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Quería saber tu opinión acerca de cómo crees que pueden afectar los vídeos que hace Real Madrid Televisión a la actuación de los árbitros en Primera División. Un saludo. A ver, yo he hablado con árbitros y a ellos no les afecta, le afecta más a lo que es a la familia. Yo por eso digo muchas veces que cuando tú das información tienes que dar lo bueno y lo malo, porque si solo das información de los errores que cometen hacia el Real Madrid, lo que estás haciendo no es dar información, lo que estás haciendo es marcar una tendencia y manipulando esa información. Cuando tú manipulas una información, lo que buscas es pues esa tendencia a ser beligerante contra el colectivo arbitral, que lo están consiguiendo. Por lo tanto, eso es lo que me quejo yo de los vídeos. ¿Que pueden hacer todos los vídeos que quieran? Sí. Pero cuando hacen esos vídeos, lo que hacen es manipular a la gente, manipular la opinión. En esta época se usan muchos cirios, que son velas. Sí, claro. ¿Cuál es el mayor cirio que tú recuerdas en el fútbol español? ¿O te parece lo de Rubiales, por ejemplo, un buen cirio? No, lo de Rubiales es una vela comparado con lo de el sinvergüenza de Enrique Negreira. Y ya que estamos público, ya que me meto en todos los charcos, y elijo, por favor, que tenga un poco más de catadura moral. Que se deje de hacer TikToks después de donde nos han metido él y su padre en el descrédito que ha metido al fútbol español y al arbitraje en particular. Que esto no es para bromas de TikToks. Poquitas bromas. Eso es, que respete más lo que ha tirado por tierra su padre y él. Que respeta al colectivo arbitral y al fútbol español. Pues yo creo que con ese mensaje lo dejamos en todo lo alto. Iturralde, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Vamos con el fútbol internacional. Venga. Pasar que hoy se nos pase el juego de las comparaciones en el fútbol internacional, pero antes de eso le voy a preguntar a Bruno Alemán por lo que es noticia, por el fútbol de selección. Bruno, ¿sigues por ahí? Seguimos por aquí, Joe. ¿Cuántos partidos internacionales te habrás visto desde el jueves hasta hoy?
Pues mira, haciendo el cálculo, los 6 de la repesca, el de Inglaterra contra Brasil, el de Alemania contra Francia, alguno más, el de Noruega, también el de la derrota de Noruega y varios de categorías inferiores, pues ponle más de 10 seguro. Vale, ¿qué selección te ha gustado más de lo que has visto? Alemania con Kroos, con Wirtz, con Musiala, me parece que dio una versión muy diferente a lo que estábamos viendo hasta el momento, le ganó a Francia y le ganó bien, así que creo que es lo mejor que hemos visto en este parón. A la espera de verle hoy, ¿cuánto de bien estuvo Endrick con Brasil? Estuvo bien, es verdad que el gol se ha puesto en valor por la edad que tiene y demás, es un gol que un profesional lo tiene que marcar en condiciones normales, pero sigue bien la jugada. Falló una bastante clara al final, pero le vi bien, le vi sobre todo suelto, diría yo, que es la palabra que le define mejor. Suelto. Dime algo de la repesca, que hoy se decide la repesca. ¿Qué 3 ves avanzando hacia la Eurocopa? Bueno, veo a Ucrania favorita, bastante igualado ese Gales-Polonia, y te diría que en la otra, por el factor cancha, Georgia va a tener un ambientazo tremendo en Tbilisi, la pongo un puntito por encima, aunque la Grecia de Poyet me gusta bastante, pero si tengo que decir 3, te diría Gales, Ucrania y seguramente Georgia. Seamos sinceros, a 3 meses de la Eurocopa, ayer les preguntaba a los de la barra libre, si España en la Euro con unos cuartos iría bien surtida. ¿Tú lo ves así o crees que estamos para más? Semifinales sería un éxito, cuartos, a ver, dependiendo del cruce y demás, pero cuartos creo que sería lo mínimo exigible. Vale, y ahora, antes de la comparación, en los Juegos Olímpicos, ¿qué selección ahora mismo sería la que tendría más tirón para ser favorita, sabiendo lo que sabemos? Que las selecciones olímpicas pueden tener poco que ver con las selecciones absolutas que vemos, Bruno. Sí, a ver, Francia va a llevar un equipazo y juega en casa, juega en París, así que lo normal es decir que Francia es la gran favorita. Creo que España va a tener un gran equipo, va a ser muy competitiva, y Argentina también. Yo creo que de estas 3, las africanas van a dar guerra seguro, pero de Francia, Argentina y España yo creo que tendría que salir el próximo campeón olímpico. Vale, y ahora vamos a lo que nos queda. Lo que nos queda es el juego de las comparaciones, en donde vamos a sentar en el banquillo de la comparación a 2 de los técnicos de moda del fútbol español en Europa. Sigues por ahí, ¿no, Bruno? Seguimos por aquí, Joe, sí. Vamos a sentar a Mikel Arteta y a Xabi Alonso, que ojalá algún día estén sentados en los banquillos del fútbol español. ¿En qué se parecen más y en qué dirías que son diferentes los dos, Bruno? Bueno, creo que tienen una idea de fútbol bastante similar, que los dos son agresivos a la hora de recuperar la pelota, quieren presión en campo rival y tener el balón. Te diría que en eso es en lo que se parecen más. En lo que se parecen menos, en la calma en el banquillo. Arteta, para que la gente nos entienda, es un perfil más Xavi, no para de quejarse, de estar dando saltos, de moverse mucho, y Xabi Alonso es un perfil bastante más relajado, para que la gente nos entienda, más Ancelotti, más de ir observándolo todo, pero tampoco moverse ni hacer gestos demasiado extensibles. Venga, vamos allá. He dividido por categorías, me ha costado un poco más que si fueran jugadores, pero bueno. Personalidad e influencia en la plantilla. Arteta. Te diría 9. Es que se ha metido incluso muchísimas renovaciones. Te digo 9 por no decirte 10. Vale. ¿Y Xabi Alonso? Pues 8,5. También ha sido muy importante en la regeneración del Leverkusen su personalidad. Vale. Peso en el juego de sus equipos en comparación con la calidad de la plantilla. Es decir, ¿cuánto lo mejoran? Arteta 8, Xabi Alonso 9. Me parece que Xavi está consiguiendo algo increíble, que es que lleva prácticamente un año sin perder un partido el Leverkusen, y eso no se explica sin el peso del entrenador. Capacidad de resolución de problemas durante los partidos, es decir, el manejo del banquillo. En cuanto a gestión de campo, te diría que un poquito mejor Xabi Alonso. Te diría Arteta un 8 y Xabi Alonso un 9. Es muy bueno también con los cambios, Xavi. Liderazgo. Los dos altísimo. Voy a ponerles la misma nota. 8,5 los dos. Son absolutos líderes en sus equipos. Grado de madurez. Arteta lleva más tiempo y creo que eso hay que... Y ha convivido con el desastre, vamos a decir. Ha tenido que vivir alguna etapa bastante chunga, así que voy a ponerle a Arteta un 9 y a Xavi un 8. Vale. Y luego, innovación técnica y táctica, que es algo que obviamente también se les pide a los entrenadores. Pues aquí le pongo mejor nota a Xabi Alonso. Arteta voy a decir un 8,5, porque ha hecho cosas muy interesantes también, aunque tampoco ha inventado sistemas nuevos ni nada por ahí. Y Xabi Alonso sí que está jugando mucho más con intercambio de posiciones y con sistemas más nuevos. A Xabi Alonso le pongo un 9. Jorobar, pues es casi un empate técnico. Gana por un poquitito
Xabi Alonso, pero por muy poquísimo. O sea, la puntuación global sería como 0,25 en global a favor de Xabi Alonso con respecto a Arteta. Así que es que estamos hablando de dos pedazos de entrenadores tremendos. Dime. No, muy rápido, que con las notas que le he puesto creo que se nota que me gustan bastante a Xabi Alonso, ¿no? Sí. Están en el sobresaliente, pero muy sobresaliente cerca de la matrícula de honor. No, se nota. Pero te digo una cosa, ¿eh? El gusto es compartido. Te gustan a ti, me gustan a mí, le gusta a cualquiera que siga el fútbol internacional y que vea dos españoles que están triunfando fuera de España. E insisto, a mí que me gusta el producto nuestro, ojalá un día puedan triunfar dentro de España. Gracias, Bruno. Feliz Día del Padre y gracias por atendernos en festivo, en vacaciones, en día libre, en lo que sea. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, recta final de Ser Deportivos. Me dejo tiempo para contaros que el Almería acaba de comunicar que el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol le ha comunicado a él que Gonzalo Melero, su jugador, ha sido sancionado por 4 encuentros tras las declaraciones después del partido contra el Real Madrid, en donde Melero hablaba de vergüenza, escándalo y robo. 4 partidos de suspensión al jugador del Almería. Y la AFE acaba de hacer un comunicado diciendo que va a defender el legítimo derecho de expresión del jugador del Almería. El Almería obviamente va a recurrir al comité de apelación y a donde tenga que recurrir estos 4 partidos de suspensión. Tenemos mucha tela. Regresamos a las 8:30 en Hora 25 Deportes con Tony López. A las 9 tenemos Carrusel con Dani Garrido y el España-Brasil. Y a las 11:30 Larguero con Yago de Vega. Y mañana, si os apetece, que espero que sí, quedamos mismo sitio, misma hora, misma gente, a partir de las 3 en Ser Deportivos. Que tengáis muy buena tarde. Hasta mañana. Adiós. Cadena Ser. La radio.